La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Estas relaciones son de utilidad para calcular los elementos de interés que son desconocidos en los triángulos. Etimológicamente, trigonometría es una palabra que proviene del griego y significa medida de triángulos. La diferencia entre trigonometría y la geometría estriba básicamente en que la geometría generalmente se basa en los lados de las figuras para determinar los elementos desconocidos de estas, en tanto que la trigonometría se vale siempre de las funciones trigonométricas para efectuar sus cálculos relacionados con los triángulos o con alguna otra figura geométrica. De acuerdo a esta definición, vamos a trazar un triángulo rectángulo, porque en este triángulo rectángulo es como se definen todas las funciones trigonométricas. Por ejemplo, tengo yo 3 puntos de B, A y C. Entonces, si trazo un segmento de AB, entonces el segmento es BA o AB. Puedo trazar otro segmento de A a C y trazo este otro segmento de B a C. Y voy a observar que este tiene una característica particular, que voy a poner que este lado de 3 centímetros con el lado de 4 centímetros de este otro lado van a formar un ángulo rectángulo, es decir, un ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados tiene la particularidad de llamar así cuando se forma un triángulo rectángulo. Entonces, todos los triángulos rectángulos son o tienen un ángulo de 90 grados. Y las funciones trigonométricas o razones trigonométricas en este caso se definen en un triángulo de esta característica, un triángulo rectángulo. Vamos a ponerle los nombres a cada uno de estos lados. Y observo que este triángulo, ya con sus correspondientes medidas, este ángulo B corresponde precisamente a este ángulo que está formando el segmento BC con el segmento AB. Y este lo vamos a llamar el ángulo, en este caso, el ángulo B. Y hay un lado opuesto, en este caso, el lado opuesto es el cateto opuesto. Este se llama cateto opuesto a el ángulo B. Y el cateto adyacente es el segmento BA del ángulo B. Y la hipotenusa es precisamente el segmento que une a estos dos catetos. Entonces, es muy importante que usted haga la diferencia o identifique bien quiénes son los catetos. Los catetos son quien forman el ángulo de 90 grados y el cateto opuesto es en referencia al ángulo que está mencionando. Por ejemplo, en relación a B, el cateto opuesto es este ángulo que ya habíamos medido, era de 4 centímetros. Y el cateto adyacente es este cateto adyacente que es el segmento BA. Y la hipotenusa, esta no cambia. Ahora, si el cateto está relacionado ahora con el ángulo C, lo voy a poner aquí, el ángulo C.
Ahora este ángulo C, el cateto opuesto es este, el segmento AB, y el cateto adyacente vendría siendo el segmento CA o AC, y la hipotenusa no cambia. Por eso es muy importante que identifique con respecto a qué está midiendo o qué ángulo, con respecto a qué ángulo está midiendo. Y las razones trigonométricas se definen principalmente con respecto a estos ángulos. En un triángulo rectángulo, en este caso para B, podemos decir que son 6 funciones trigonométricas que se definen. Y la primera función trigonométrica o razón trigonométrica es la razón trigonométrica del seno. El seno para el ángulo B es igual a el cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo B es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente para el ángulo B es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente para el ángulo B es cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante para B es igual a el inverso del coseno, que es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante de B es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Estas son las 6 razones trigonométricas que están relacionadas con un triángulo rectángulo. Ahora, si este tuviese las medidas, por ejemplo, que habíamos dicho, este vale 3, el cateto opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 5, entonces ya nada más bastaría sustituir aquí el seno de B cateto opuesto entre hipotenusa, el cateto opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 5. Para el coseno, el cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 5. Entonces el coseno es 3/5. Para la tangente, el cateto opuesto son 4 y el cateto adyacente son 3. 4/3. Y la cotangente de B sería cateto adyacente, que vale 3, entre cateto opuesto, que vale 4. Y observen que tanto la tangente como la cotangente son inversos, se cambian o son recíprocos. Si la tangente son 4/3, la cotangente son 3/4. Si la tangente son 5/2, entonces la cotangente serían 2/5. Y al igual que la secante es hipotenusa, que vale 5, entre cateto adyacente, que vale 3. Y la cosecante es la hipotenusa, que vale 5, entre cateto opuesto, que vale 4. Y estas son mis razones trigonométricas que puedo yo obtener. Ahora, si me hace falta un lado del triángulo, estos los puedo obtener aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras también es muy importante aquí. Y recuerde que el teorema de Pitágoras, ya lo habíamos manejado, que es la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa viene siendo h al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y con esto yo puedo obtener perfectamente todos los lados y los ángulos de un triángulo. Y con esto vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo,
Vamos a hacer estos ejercicios. El ejercicio 1 dice, para el triángulo de la figura, calcula las 6 funciones del ángulo A. Bueno, este es el ángulo A. Y vamos a calcular las 6 funciones trigonométricas. Y observo que el cateto opuesto, en este caso este viene siendo el cateto opuesto, no se encuentra. Tengo 12 y tengo 37. Entonces tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y aquí decimos que por teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, 37 al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a el cuadrado de la hipotenusa, y observen que esta es una ecuación. Entonces esta es muy simple de resolver. Entonces este la paso al otro lado. Entonces sería 37 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado. Pero como este está al cuadrado, pues le saco la raíz cuadrada aquí y elimino el cuadrado. Y esto lo voy a hacer en una calculadora. Procedemos a hacer el cálculo. Mi resultado es 37 al cuadrado menos 12 al cuadrado es 35. 35 es el cateto opuesto. O sea que este valor vale 35. Y ya aplico mis razones trigonométricas y puedo sacar el formulario que tengo yo de apunte. Y digo que el seno del ángulo A, lo voy a poner aquí así, de este ángulo es igual a cateto opuesto, que vale 35 entre hipotenusa 37. Ya terminé. El coseno del ángulo A vale cateto adyacente 12 entre 37, que es la hipotenusa. Ya terminé. La tangente de A es igual a cateto opuesto, que vale 35 entre cateto adyacente, que vale 12. La cotangente de A es igual a el cateto adyacente, que vale 12 entre 35, que es el cateto adyacente. La secante de A es igual a la hipotenusa entre, que vale 37, entre el cateto adyacente. Y por último, la cosecante de A, que es igual a la hipotenusa 37 entre 35, que es el cateto opuesto. Y ya terminamos. Ya me pidieron, lo que me están pidiendo son las 6 razones trigonométricas o 6 funciones trigonométricas del ángulo A. Y aquí podemos hacer o podemos destacar que si nos pidieran ahora las funciones, pero con respecto al ángulo B, y lo voy a poner y voy a cambiar de color a un rojo, a este B, entonces ya no son las mismas, son diferentes. ¿Sí? Ahora el cateto opuesto para este ángulo B, tendríamos nosotros que el cateto opuesto ahora es 12 y el cateto adyacente ahora es 35. O sea que mi figura cambiaría totalmente. Entonces es muy importante que identifiquemos con respecto a qué nos están pidiendo. A ver, vamos también a proceder a hacerlo. Por ejemplo, si me pidieran trace las 6 funciones trigonométricas ahora con respecto a el ángulo B, entonces mi triángulo es el mismo, pero los catetos cambiarían. Y entonces aquí procederíamos a decir que, o voy a hacer aquí a un lado, y digo que el seno de B
es igual al cateto opuesto, pero ahora el cateto opuesto es 12 y la hipotenusa es 37. El coseno de B es igual al cateto adyacente. Ahora el cateto adyacente es 35 entre hipotenusa 37. La tangente es cateto opuesto 12 entre cateto adyacente entre 35. La cotangente de B sería el recíproco de la tangente. Si se dan cuenta, tangente es 12 35avos, entonces la cotangente serían 35 doceavos. Y si hago el otro que es secante de B, es el recíproco del coseno, que el coseno es 35 37avos, entonces la secante serían 37 35avos. Por eso es muy importante que se hagas en los tres primeros, ya las otras tres funciones que son cofunciones, ya nada más las cambia. Y por último, la cosecante es el recíproco del seno, que serían 37 doceavos. Este es el de B. Y así terminaríamos este primer ejercicio. Hacen un segundo ejercicio y un tercer ejercicio. Este segundo ejercicio es parecido al anterior. Me dicen, el siguiente triángulo calcula las 6 funciones trigonométricas de alfa. Entonces alfa es este alfa, pero también van a calcular este de beta. Entonces es algo semejante y obvio deben de calcular en este caso la hipotenusa. Esta hipotenusa, ¿cómo se calcula? La ponemos aquí. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, 42.71 al cuadrado más 31.68 al cuadrado. Y esto le saca raíz cuadradas. Entonces, este h sería la raíz cuadrada de 42.71 al cuadrado más 31.68 al cuadrado. Saca el h y ya obtiene las funciones trigonométricas. Vamos a terminar este ejercicio. Vamos a decir que es igual a 53.176 y varios dígitos. En este caso vamos a redondear al centésimas, décima centésima. Entonces mi resultado sería H53.18. Este ejercicio ya lo habíamos hecho, el redondeo a centésimas. Si me piden redondear a décimas, entonces sería 53.2, porque este 7 se eleva o se redondea la primer cifra significativa. Y recuerden que solamente se redondean pasando de 5. Si es 4, así se quedan los decimales. Entonces ya con este valor ya hace todas las funciones trigonométricas y me quedaría aquí que el seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que es 42.71 entre hipotenusa, que es 53.18. Ahora, como estos dos valores son enteros, tenemos que hacer la división, y esta división la hace en su calculadora y ya nada más voy a dar el resultado en centésimas. Entonces hago la división en la calculadora y digo 42.71 entre 53.18 y mi resultado es 0.8031. 0.8031.
31. Pero voy a redondear a centésimas, décima, centésima. Entonces, como este 3 no se me eleva a la centésima, entonces me va a quedar 0.80. Este es mi resultado del seno de alfa de la división. Y voy a repetir exactamente lo mismo con las otras 6. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es 31.68, entre hipotenusa, que es 53.18. Y esto lo hago en la calculadora y digo 31.68 entre 53.18 y mi resultado es 0.595. Y este 5 sí se me eleva el siguiente, entonces mi resultado sería 0. Este 9 se aumenta a 0, entonces el otro aumenta a 6, entonces sería 0.60. Y este sería mi resultado. La tangente de alfa sería cateto opuesto 42.71 entre 31.68. Lo hacemos en la calculadora. 42.71 entre 31.68. 1.348. Y este 8 aumenta al siguiente. Entonces sería 1.35. Y recuerden que estamos redondeando a centésimas. Bien, entonces esta es la tangente. Ya nada más les resta hacer los siguientes funciones trigonométricas para tangente, cotangente, secante y cosecante. Y de la misma manera va a ser para el ejercicio número 3. Va a calcular, el ejercicio 3, calcular las 6 funciones trigonométricas para beta, que es este b, y también la calcula para, ¿sí? Y observe que también debe de calcular la hipotenusa, en este caso, para C. Gracias, muy amables.